proyecto tiene origen en una convocatoria de MinCiencias en 2019. Eh, Nosotros pues nos presentamos, fuimos seleccionados, empezamos en 2021, también en medio de la pandemia. Eso nos llevó a modificar, hacer algunas modificaciones metodológicas. Lo que buscamos entonces, el objetivo general, fue explorar narrativas y prácticas de organizaciones de víctimas sobre memoria en términos de dignificación, reparación, contribución al esclarecimiento de los hechos y reconciliación social, ¿no? Todo es para explicar y comprender cuál es su rol en esos procesos de territorialización de la memoria y reconciliación social. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pensando en tiempos y espacios diferenciados. Entonces, ¿cómo fue su proceso organizativo antes de la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras? Luego, en los primeros 10 años de puesta en marcha de la ley, ¿no? Y cuando empezamos el proyecto todavía no se había prorrogado la ley, entonces estamos pensando en el pasado, el presente de implementación de la ley y el futuro. Con la prórroga de la ley, entonces la pregunta fue no solamente el futuro, sino el futuro hasta que termine el impacto de la ley, o sea, por otros 10 años, y qué va a pasar pues después de que ya culmine efectivamente la implementación. El siguiente. Bueno, lo que ustedes ven ahí de las fotografías es parte pues del trabajo que hicimos en los talleres aquí en Caldas. Bueno, el objetivo general se dividió en tres grandes objetivos. El primero fue pues retomar modelos teóricos sobre memoria de las víctimas. Bueno, en estos términos, que son los términos pues, que indica la ley: dignificación, efectos reparadores, contribución al esclarecimiento de los hechos, en otras sociedades que han pasado también por procesos de justicia transicional, para pues contrastar su validez a la luz de la territorialización de la memoria en esta clave de reconciliación social. Siguiente, Patti, gracias. El segundo objetivo fue la caracterización ya en cada departamento de sus procesos de territorialización, a partir del trabajo con representantes de las mesas departamentales de víctimas y con los representantes de las mesas municipales. Así lo concebimos inicialmente. Ya luego en el trabajo de campo, pues todos los ajustes metodológicos pues, que implicó hacerlo en medio de la pandemia, encontramos otras organizaciones de víctimas que no están representadas en esas mesas municipales ni en las departamentales que tienen y en su momento tuvieron un papel destacado en reconstrucción de memoria. Siguiente. Bueno, como parte del proyecto, además de la generación de conocimiento, un componente central es la apropiación, lo que llaman en ciencias la apropiación social del conocimiento. Entonces, nuestro tercer objetivo fue la elaboración participativa de una estrategia de difusión social de esas memorias colectivas para los dos departamentos. Pues para dar cuenta, obviamente, de los aportes de las víctimas en estos procesos, ¿no? Un poco de abajo hacia arriba. Para cada objetivo desarrollamos algo que denominamos un taller, que no fue uno, sino que fueron varios, bueno, excepto el primero, que en efecto fue uno que se hizo de manera virtual, tanto en Atlanta como en Caldas. Aquí aplicamos una escala de sentimientos hacia la reconciliación, es decir, después de la revisión de literatura internacional, entonces se ajustó y se tomó una escala aprobada para otros casos, ¿no? Para Ruanda, para Sudáfrica, con el fin pues de identificar la relación entre tres variables, ¿sí? ¿No? La confianza, la coexistencia y el resentimiento duradero. Pues más adelante porque llegamos. Y también en este taller pues hicimos una identificación inicial de iniciativas de memoria a través de grupos de discusión, de entrevistas. Se les dio a los participantes de las mesas, pues preparamos un cuaderno que denominamos como un diario de campo para que consignaran allí sus experiencias de memoria. Fue un trabajo muy interesante, pues como sobre todo de nuestra parte, como con las expectativas que teníamos después de que ellos escribieran, dibujaran, etcétera. Luego también la metodología se ajustó por las mismas condiciones de pandemia, porque se necesitan procesos de formación más largos en cuestiones de reconstrucción de memoria, bueno, más sostenidos, bueno, en fin. El objetivo 2, entonces, lo hicimos a través de algo que se denominó Taller 2 un poquito antes. Gracias. Pero el taller 2 fueron varios talleres o se hizo de manera distinta en Atlántico y en Caldas, que fue para hacer esta caracterización de procesos de territorialización. Pues teníamos una matriz de preguntas sobre los tiempos antes, durante, después. En Caldas fuimos a los 27 municipios
para trabajar con las mesas municipales de víctimas, en donde teníamos una matriz para indagar por las iniciativas de memoria, las acciones de memoria. Llevamos pues, los planos urbanos y rurales de cada municipio para hacer cartografía social sobre lugares de memoria creados antes de la ley, durante la ley, y también muy importantes los proyectados, es decir, todos estos lugares que son importantes para las comunidades, para las organizaciones de víctimas que no tienen todavía reconocimiento institucional. Bueno, así fue, se hizo en Caldas, en Atlántico se hizo a través de grupos focales con base en el enfoque diferencial, entonces trabajo con grupos étnicos, con grupos indígenas, con grupos afrocolombianos, con grupos de mujeres, bueno, fue más a partir de convocar diversos actores y no tanto por el recorte municipal. El taller 3, que fue pues que da cuenta del último objetivo de la elaboración participativa de estas estrategias de difusión de las memorias, pues fueron muchos talleres 3 en Caldas, porque también, aunque seleccionamos ocho grandes, o más bien, trabajos emblemáticos de las organizaciones de víctimas con enfoque diferencial, pues construir una historia con, o la historia de una organización no se hace en una sola sentada, en una sola jornada, entonces se tiene que hacer, dado que nosotros nos propusimos hacer una cartilla tipo cómico, una novela, una narración gráfica, pues primero íbamos de la mano haciendo el guión gráfico y la narración, y eso tuvo que ser validado muchas veces con las organizaciones, entonces fue un trabajo que ese taller, entonces fueron muchos talleres con cada una de esas organizaciones, tanto en Atlántico como en Cali. Parte del taller, más bien, también para dar cuenta del objetivo 3, se creó una página web donde es como el repositorio de todo el proyecto y una herramienta que se denomina Story Maps, que es una herramienta gratuita donde pues, espero que, no sé si la puedas abrir, Pati, luego la mostramos. Ya se puede ir nutriendo con nuevas iniciativas de memoria, lugares de memoria que las organizaciones de víctimas nos reporten. Entonces, en la página está la posibilidad de que otras organizaciones reporten nuevas iniciativas, nuevas acciones, nuevos lugares, y nosotros lo vamos allí en esta herramienta consignando. Entonces, el Story Maps, como su nombre lo indica, es un mapa que cuenta historias. Entonces, lo que cuenta es que uno va pues por cada municipio, le va mostrando los espacios de socialización, están clasificadas las iniciativas y las acciones de memoria conforme el Centro Nacional de Memoria Histórica las clasifica, un poco para que haya esta posibilidad de compaginar y que al final esta información, esta construcción de bases de datos de iniciativas y de lugares pueda ser retomada por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Listo, Pati, seguimos. Gracias. Siguiente, bueno, esto está lo que les decía yo, ¿no? Con el COVID, pues entonces tuvimos que pasar la socialización sobre qué se trata este proyecto con los funcionarios del Sistema Nacional de Atención a las víctimas, pero también pues el taller 1 con los participantes de las mesas departamentales de víctimas. Es mucho trabajo, bueno, que se denomina de campo in situ y ex situ, ¿no? Un ejercicio reflexivo a partir de los videos y de las grabaciones. Esta es una imagen del diario de experiencias que fue uno de los insumos que creamos. Bueno, ya les conté pues que a pesar del COVID, junto con el equipo de investigadores, de jóvenes investigadores, pues logramos ir a los municipios, pues con muchas restricciones también de tiempo, de convocatoria. Siguiente, Pati. Bueno, entonces antes de, esto yo creo que no lo había mostrado antes, pero antes de hablar de cómo se organizan las víctimas, fue clave para nosotros hacer un contexto de cómo había sido la dinámica territorial del conflicto. Entonces, pensar en que los niveles de victimización también fueron diferenciados dentro del departamento. Y así como ya lo ha dicho la Comisión de la Verdad en el informe territorial del eje cafetero, una estrategia de invisibilización de lo que aquí pasaba, ¿no? Entonces la idea de que el departamento de Caldas, el eje cafetero, en un remanso de paz, pues justamente sirvió para mantener estas lógicas de confrontación armada y, bueno, económicas y políticas que allí hay detrás. Esta es una síntesis de lo que encontramos. Puedes seguir, Pati. Vamos a ver esto, cómo se ve ya en el territorio.
De los hechos victimizantes más significativos, pues aquí están pues, los más importantes. Esto que está señalado allí, estas son las subregiones de Caldas, ¿no? Norte, unimos dos subregiones, occidente en alto y bajo, oriente, Magdalena Caldense y centro sur. Como ustedes pueden ver, el hecho de que mayor victimización ha causado en Caldas, igual en el país, es el desplazamiento forzado, pero se concentra buena parte en el Magdalena Caldense. Por otro lado, por ejemplo, la tendencia al homicidio juntando Alto y Bajo Occidente es mucho mayor en esta región. Entonces vamos a tener dos grandes núcleos de victimización, Oriente y Occidente. En Oriente, aunque los actos terroristas son el acto en sí, por ejemplo, lo que pasó en el Congal, ¿no? Los paramilitares que quemaron 45 casas, entonces el acto terrorista es la masacre, pero las implicaciones de la masacre están asociadas a la desaparición, al desplazamiento, al homicidio. Y bueno, otro hecho victimizante pues de gran calado es el despojo y el abandono de tierras, que por allí, por esa línea, creo que falta explorar aún más en general, ¿no? En la investigación en el departamento. Entonces, tenemos una cifra muy alta de victimización, 160.142 personas. Esto más o menos hoy equivale al 15,2% de la población del departamento de Caldas. Entonces, tenemos incluso un promedio mayor de victimización que el nacional, que esto indica que sí fue pues hubo una presencia enorme de victimización y de hechos victimizantes en el departamento y el periodo de análisis es poco el de la ley, de 1985 hasta el 2022, pues hasta ahora que hemos continuado. Esto luego lo llevamos, esta parte la hice yo del contexto, a espacializar, ¿no? En dónde ocurrieron, y lo hice a partir de algo que tiene el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, que son los eventos de violencia. Entonces, estos son mapas de calor en estos tres periodos que les mostré inicialmente en la gráfica, ¿no? Y lo que nos muestra es, pues bueno, por ejemplo, el total de eventos de violencia entre el 85 y el 96 fueron 12.430, en donde se concentraron principalmente en el departamento de Samaná, luego en Pensilvania, en La Dorada, y en el occidente, pues Río Sucio, Anserma, Viterbo, un poco en Manizales también vemos que empieza a aparecer. Luego, en el segundo periodo, que es el de mayor victimización, vean que la cantidad de eventos es de 14.137, pero el impacto de esos eventos es mucho mayor. Claro, sigue habiendo concentración, Samaná, Victoria, digamos, en el Magdalena, Caldense y el Oriente, pero pues con impactos en la victimización mucho mayores. Siguiente, Pati. Bueno, esto que traigo aquí un poco para pensar la presencia de los actores armados son las masacres registradas entre 1988 y 2005. Tenemos ahí en verde las presuntos responsables guerrillas, principalmente las FARC, en morado, lo que ustedes ven son las atribuidas presuntamente a grupos paramilitares, esos bloques paramilitares, y la variable rosa que está de fondo es la presencia de las FARC entre eh, 1998 y 2007. Y por último, el mapa de la concentración de eventos de violencia en el último periodo, 2009 a 2020, que sigue teniendo, no tan alta, porque vean que el total de eventos en el periodo disminuye, cae a 4.496, pero pues continúa la violencia frecuente en La Dorada, intermitente en Samaná, frecuente también en Río Sucio. Bueno, esto es para entender entonces luego cuáles son las organizaciones que salen de toda esa violencia. Siguiente, Pati. Bueno, nosotros en Caldas, voy a referirnos solamente al caso de Caldas, ¿no? Trabajamos con 86 organizaciones de víctimas y con 2 organizaciones defensoras de los derechos de las víctimas. Rastreamos 162 iniciativas o acciones de memoria y estas pues se clasificaron en varias. Las que mayor presencia tienen son actos conmemorativos, proyectos productivos o estrategias pues económicas, recorridos y caminatas conmemorativas, y bueno, estas son otras que aparecen allí, ¿no? Monumentos, esculturas, placas, ¿no? Una suerte de marcas territoriales en los municipios. Siguiente. Esta es una síntesis entonces del tipo de lugares de memoria. Nosotros, pues, bueno, yo, me basé en una tipología que viene de Aaron Wells, que fue, pues, trabajó mucho este tema
en Liberia, bueno, también en Sudáfrica, la idea de que, ay, ¿qué hago aquí? Seleccionar uno. Mañana, guárdamelo mañana. A ver, ya, no se va. Es que es lento. Demora, pero, vale. Sí. Bueno, entonces los voy contando. Entonces hay las categorías originales eran lugares visibles pero invisibles, lugares invisibles pero visibles. Entonces, bueno, para que esto fuera de más fácil lectura, se tradujo como lugares con reconocimiento comunitario pero no institucional. Entonces, son los lugares de memoria que las víctimas han gestionado para que allí hubiese una escultura, una placa, un árbol, ¿no? Algo que significara pues lo que allí había pasado, ¿no? O bien un homicidio, una desaparición. Bueno. Otro tipo de lugares son los lugares que tienen poco o nulo reconocimiento o apropiación comunitaria, que son aquellos que se gestan principalmente por las instituciones, por las alcaldías. Entonces, en muchos municipios hay placas que ha puesto el Ejército Nacional a los héroes de la paz. Entonces, por supuesto, no hay un reconocimiento por parte de las víctimas de este tipo de lugares de memoria. Otros son aquellos que sí son reconocidos y apropiados por las víctimas, que ellos han gestado y que todavía tienen un arraigo muy fuerte. Y otro tipo de lugares que no son estrictamente lugares de memoria, digamos, dentro de los que clasifica, por ejemplo, el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero que son claves, son aquellos espacios de socialización de las organizaciones de víctimas. Entonces tenemos unos espacios que pueden ser el patio de la casa de la líder de la organización de víctimas, o puede ser el espacio que se han ganado dentro de la alcaldía o la biblioteca o el colegio, porque son los lugares en donde tienen la posibilidad de reunirse y de dictar otros proyectos. Entonces se van convirtiendo en lugares de referencia de donde se encuentran a las víctimas. Si llegan nuevas personas que necesitan atención humanitaria, ayuda, etcétera, entonces se empiezan a convertir en referentes, más allá de que sean un espacio privado o un espacio público. Entonces, que no necesariamente es la personería, la defensoría, el espacio institucional. Bien, entonces esto también tiene la finalidad de que quede para el conocimiento pues, de la región, pero que haga parte de la construcción de memoria nacional y apoyo sobre todo a estas iniciativas, porque cuando nosotros empezamos el proyecto y rastreamos los apoyos a lugares de memoria o iniciativas de memoria que había en Caldas, por lo menos, el Centro Nacional de Memoria solamente había hecho 2 apoyos a organizaciones de víctimas, ¿no? Con más, pues aquellas que tienen más larga trayectoria, como mayor trabajo, pero hay otras que no, que están iniciando y que necesitan esos apoyos, entonces esto tenía la intención, tiene la intención de ayudar a visibilizar. No sé cuánto tiempo me queda. Sigue, Pati, yo creo que ya voy terminando. Bueno, entonces ya, ¿qué encontramos ya al final de esta caracterización de estas luchas por de estos procesos de territorialización de la memoria? Entonces encontramos por un lado que hay obstáculos, pero que también hay unas luchas allí que se van coordinando. Pues, primero, pues las mesas municipales de víctimas son sí una estructura de oportunidad política, ¿sí? Porque antes de la ley no tenían un espacio ni quien les garantizara pues la base mínima para que se reúnan. No es que les den mucho porque se reúnan, pero algo les ofrecen en términos económicos y eso pues con cuando se va a lo largo del tiempo afincando, pues lleva a que otras víctimas empiecen a reclamar, bueno, pero usted como representante, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿No? Y que por ahí se transmite las necesidades. Bueno, entonces buena parte de las organizaciones de víctimas en Caldas se crean o se reestructuran a partir de la ley. En las motivaciones para la creación de estas organizaciones, pues no se encuentran como prioritarias las acciones o iniciativas en torno a la construcción de memoria. Lo primero es pues la atención humanitaria, la posibilidad de conocer o acceder a lo que está consagrado en la ley, básicamente medidas de reparación económica, ¿no? Este mapita que yo les traigo acá es también una suerte como de síntesis en donde hablamos como de 5 tipos de actividad: las acciones de memoria, algo que denominamos desarrollo humano, las estrategias económicas y también apuestas de incidencia política. Estos son cómo se distribuyen, en dónde están concentradas. Ustedes ven que hay una suerte en el Oriente y el Magdalena Caldense en volumen de iniciativas, pero también en diversidad, y por el otro lado en el occidente, ¿no? Donde hay victimización especialmente de población indígena, los resguardos de Río Sucio, perdón, de Cañamón, Loma Prieta, San Lorenzo, de Nuestra Señora, la Candelaria de la Montaña, bueno, allí. Siguiente.
Vale. Entonces tenemos también que hay una falta de garantías para la no repetición de los hechos victimizantes, por ello en algunos municipios todavía hay una cierta, digamos, inhibición consciente para la gestión pública de la memoria, por miedo a las represalias, a los señalamientos, a las estigmatizaciones. Algunos representantes de mesas municipales y departamentales parecen no ser unos interlocutores válidos o con suficiente legitimidad entre las víctimas para su representación. Eh, por supuesto, hay falta de recursos para el desarrollo de iniciativas de memoria. Esto lo comprobamos a través del análisis de una herramienta que se denomina planes de acción territorial, en los cuales pues, las administraciones locales consignan planes, proyectos, actividades, todo lo que van a hacer para el desarrollo de la política pública de víctimas, en donde se supone hay una gestión mancomunada de todas las instituciones, ¿no? Secretaría de Gobierno, de Cultura, de Ambiente, en pro pues, del cumplimiento de la Ley 1448. Los recursos son escasos y muchas veces las víctimas tampoco saben que tienen acceso a esos recursos y se vencen o se empiezan a utilizar para otras demandas que no son necesariamente las de las organizaciones de víctimas. Siguiente, Pati, por favor. Bueno, hay otras cosas que encontramos, es que en algunos casos hay lo que denominamos un escalamiento, un saltar de escala del proceso organizativo desde lo municipal a lo subregional y la construcción de redes subregionales, es decir, que organizaciones, por ejemplo, de víctimas, especialmente de mujeres, que trabajan, que tienen sede en La Dorada, también tienen un proceso de fortalecimiento político con mujeres víctimas en el municipio de Norcasia o en el mismo municipio de La Victoria. Entonces se van creando estas redes subregionales. Y aquí es clave destacar el proceso de las organizaciones defensoras de los derechos de víctimas, que son dos muy fuertes en Caldas, la Fundación para el Desarrollo Comunitario de Samaná, Fundecos, y el Consejo Regional Indígena de Caldas, FIDEC, ¿no? Porque son el soporte de la creación para nuevas asociaciones de víctimas y para fortalecer los procesos que llevan a cabo las organizaciones de víctimas existentes. Entonces, bueno, otra, pues como de nuestras consideraciones finales, es que varios procesos de memoria han resultado en avances hacia el esclarecimiento de los hechos, en especial a partir de la elaboración de informes que fueron presentados o bien a la Comisión de la Verdad en el Eje Cafetero o bien a la Justicia Especial para la Paz, y también pues desde ese conocimiento o esa elaboración de procesos de memoria han servido también a los equipos de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. El trabajo aquí clave para mencionar es el de el MOVICE, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, capítulo Caldas, también el acompañamiento del CEDA, de la Universidad de Caldas, y del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos de Caldas, el CPDH. ¿Sí? Pati, listo. A ver, otras consideraciones finales, ¿no? Varias organizaciones de víctimas que no ocupan o no pertenecen a mesas municipales ni departamentales de víctimas agencian procesos de gestión constructiva de la memoria. Porque, como lo vimos, pues existen iniciativas, acciones que no se gestan en los espacios sociales de esas mesas, ¿no? Sino que son autogestionados, están por fuera, no quieren depender para su desarrollo de la financiación que les pueda dar pues, la vía institucional. Por otro lado, pues buena parte de los municipios en Caldas han sido más receptores que expulsores, pero hay una migración, una movilidad interna dentro del departamento. Pero en algunos municipios que manifiestan eso, que no han sido expulsores, donde aparentemente no se ha vivido la confrontación armada o la violencia directa o estos hechos victimizantes pues, con gran contundencia, lo que manifiestan algunos líderes es que buscan el reconocimiento, sus luchas para que la alcaldía, la personería, la defensoría, pues toda la institucionalidad reconozca que existen víctimas de esos municipios, aunque la violencia no haya sido ocurrida en esos municipios. Entonces, es deber del Estado atender a las víctimas, así no hayan sido expulsores, ¿no? Entonces, la lucha es por visibilizarse, por decir, aquí está. Por eso las caminatas, o sea, tiene ese sentido de decir, bueno, este no es el origen de la violencia, pero ya aquí estamos y esto igual es el Estado colombiano y hay una deuda histórica con las víctimas, etcétera. Esto que ustedes ven aquí, bueno, aprovecho que está la doctora Carolina Salguero para mencionar que además de nuestros jóvenes investigadores, tuvimos la posibilidad de trabajar con diseñadores visuales, como pasantes, que trabajaron en llevar a estos elementos gráficos la historia de las trayectorias organizativas de varias organizaciones, por lo menos una
de cada municipio hicimos, más o menos, ¿no? En donde encontramos pues ese proceso, esos procesos organizativos. Entonces estos elementos gráficos fueron de mucha utilidad, además esto se imprimió y se les dio a los líderes y a los miembros de las organizaciones de víctimas, ¿no? Porque creo que ellos mismos lo expresaban, ¿no? Cuando hicimos la socialización con MinCiencias, verse ahí, ver qué han hecho con apoyo o sin apoyo y darse cuenta de su capacidad de agencia, es también, o reconocerse a ellos mismos su capacidad de agencia, pues es importante para afincar estos ejercicios o estas reivindicaciones que tienen. ¿Listo, Pati? Siguiente. Bueno, finalmente entonces para cada uno de los objetivos del proyecto planteamos unos productos del objetivo 1, identificamos procesos de regulación emocional y transformación de actitudes que favorecen a la reconciliación social. Esto se hizo a través de un artículo de investigación que ya está publicado, ya se los muestro. El objetivo 2, la caracterización de procesos de territorialización, planteamos 2 libros, uno en Caldas, otro en Atlántico. Y del objetivo 3 hicimos pues 2 cartillas tipo cómic y un mapeo interactivo, que es el Story Maps que les conté, y la página web de la que pues, les hablé, que espero se pueda presentar ahora. Siguiente. Este es el artículo. Entonces aquí, como les decía, lo que hicimos fue aplicar una escala de sentimientos hacia la reconciliación, ver la relación entre los sentimientos de coexistencia, confianza y el resentimiento duradero. Y bueno, fue el ejercicio comparado entre Atlántico y Caldas. De aquí se desprenden, digamos, otras posibilidades para pensar en cómo la construcción o la gestión colectiva de la memoria lleva a no solamente a la coexistencia entre víctimas y victimarios o víctimas de diferentes grupos armados que lleguen o que transiten, ¿no? Hacia la reconciliación social y disminuyan el resentimiento duradero. Entonces, para que exista la confianza, primero tendría que existir la coexistencia, y a lo que llegamos en ambos departamentos apenas es a la coexistencia. Entonces hay que trabajar en la disminución del resentimiento duradero para que de la coexistencia podamos pasar a la confianza. Entonces la confianza implica la construcción de proyectos comunes. Aquí se han adelantado casos, especialmente en el occidente, en donde hay ejercicios de la ARN, en donde organizaciones de víctimas han acogido o han trabajado proyectos conjuntos con excombatientes. Entonces habría que hacer trabajos ya con casos más específicos para ver cómo si el propiciar espacios que generen coexistencia y luego que generen confianza lleva a la disminución del resentimiento duradero para avanzar hacia la reconciliación social. Es más o menos eso lo que se teje allí. Estos son los contenidos, las tablas de contenidos de los 2 libros sobre caracterización de la territorialización de la memoria. Bueno, y creo que ya no me queda mucho tiempo. Para finalizar, les quiero mostrar las carátulas. Si puedes seguir, por favor, de las cartillas tipo cómic que se hicieron en Atlántico y en Caldas. Entonces, en Atlántico está esta de territorialización en marcha, y en Caldas está que denominamos memoria en movimiento. Y también se trabajan con 7 y con 8 organizaciones representativas de cada uno de los departamentos. La idea es que esto se constituya en una suerte de instrumento, de herramienta de pedagogía para la paz, ¿no? La intención es que se impriman unas 1000 cartillas, que estas cartillas vayan a los colegios de ambos departamentos, que se utilicen para lo que nosotros queríamos siempre en el proyecto no era quedarnos en hablar del conflicto, sino en cómo se ha reconstruido tejido social por parte de las organizaciones de víctimas, ver que sí existen las víctimas, que sí están haciendo muchísimas cosas dentro de la marginalidad en la que se encuentran, y que hace parte, pues, por ejemplo, en Caldas, de visibilizar que aunque hubo conflicto muy fuerte, pues también hay procesos de organización y de resistencia. Algunos, evidentemente, eso también es diferenciado. Algunos tendrán más trayectoria que otros, pero esos otros que están naciendo, pues tienen la oportunidad de seguirse formando, ¿no? Políticamente para la reivindicación de sus derechos.